Bendiciones, amada audiencia de Jesús en las Naciones. Estamos en su programa de todos los viernes, un programa muy ungido, un programa de mucha gloria, un programa de pruebas, un programa de lo que es el precio del aceite, segunda parte. Vamos a darle continuidad al tema que estuvimos viendo la semana pasada, cómo las pruebas producen la unción, cómo eres transformado por el fuego del Espíritu Santo. Yo creo que esa es una pregunta que deberías de empezar a hacerte si estás pasando por diversas pruebas, por diversas dificultades. Creo que a lo mejor hoy vas a recibir una respuesta contundente del por qué estás viviendo lo que estás viviendo. No te despegues de nosotros, empieza en este momento a compartir la programación de Jesús en las Naciones, de este programa en comunión con el Espíritu Santo. Pero antes de presentarle al invitado especial que nos acompañó la vez pasada, el pastor Antonio Espinosa desde Hidalgo, ¿qué le parece si vamos a un hermoso corte comercial? Y bienvenidos a un programa más de En Comunión con el Espíritu Santo. Hoy vas a recibir la verdadera unción, hoy vas a recibir un mensaje que va a transformar y cambiar tu visión, tu vida y tu ministerio. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Venimos a ti con el corazón
Hermosa adoración, hermosa bendición. Y sin más preámbulo, una vez que hemos dadole las gracias a Dios y una vez que hemos bendecido al Señor con todo nuestro corazón, ¿qué le parece si en este momento le doy el lugar también al pastor Antonio Espinosa a bendecirlo? Pastor Antonio, bienvenido otra vez a un programa en comunión con el Espíritu Santo. Pastor Antonio, bendiciones. Sí, bendiciones, espero que se encuentre súper bien. ¿Sí me escucho Muchas bien? gracias. Sí, te escucho excelentemente bien. Excelente. Muchas bendiciones a todos, apóstol. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias por la invitación. De verdad es un honor, No, como es una siempre le he bendición mencionado. tenerlo, es una bendición. Es un honor. Aportó muchísimo, dio una hermosa explicación. El Señor lo usó. La gloria del el Espíritu Santo estaba ahí con usted, estaba con todos los que estaban que estábamos allá en la sala. Pues Él siempre se glorifica donde hablamos de Él, ¿no? Y antes de iniciar, pastor, me gustaría presentar también a la pastora y profeta Grisel Kiao, que también hoy va a estar aquí con nosotros en este programa. Bienvenida, pastora, profeta del Dios vivo, Grisel Kiao García. Amén, amén. Qué gusto saludarlos de nuevo. Gloria a Dios. Aquí qué bueno. Glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo También más hermoso. Lo más hermoso, ¿verdad? Hoy tuvimos en la mañana una oración poderosa en Voces del Cielo, y sí, el Espíritu Santo se glorificó, estuvimos ahí llorando a moco tendido, pero bueno, gloria a Dios. Y sin más preámbulo, me gustaría presentarle, no lo conoce usted, pastor, Antonio, pues le voy a presentar al pastor José Carlos García Treviso, que también se encuentra en esta sala. Bendiciones. Bendiciones, es un placer. Existen los milagros. A moco tendido. ¡Válgame! Dios los bendiga, un placer estar con ustedes. Igualmente. El placer es nuestro, el placer es mío también. Pastor Antonio, pastor José Carlos. Dios los bendiga, pues es un placer. A todos. Amén, amén. Y igualmente, pues yo creo que hoy vamos a tener un tema de lo más, ha sido una hermosa bendición el tener este programa, ¿verdad? El precio del aceite, segunda parte. Estuvimos hablando un poco de lo que es Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, de las 5 insensatas, de las 5 prudentes. Pero yo creo que empezamos a transmitir cuál es la prueba que produce la unción. Y yo creo que cuando estábamos hablando, si ustedes más no lo recuerdan, yo he tomado hoy como texto base el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 al 6, del versículo 6 al 7, donde dice claramente su palabra que aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en esas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe se hallen en alabanza, gloria y honra. Y así, para dejarlos hablar, voy a tratar de ser breve para que todos tengamos alguna participación. Sí quería decir a manera de introducción que ahora, yo siempre he dicho, y yo he pensado esto, amados, que el Espíritu Santo usa lo que te hiere para liberarte de lo que te amarra. Y de alguna otra manera, todos queremos unción, pero hay mucha gente que hoy no desea pagar el precio que conlleva lo que es la prueba, la presión, las lágrimas, los desiertos, las batallas internas, las traiciones y aún las noches sin respuesta. Entonces, que la gente entienda que la unción no llega por emoción, no llega por una impartición de mano solamente, llega por transformación, y esa transformación ocurre en el horno de la prueba. Creo yo que la prueba no viene del enemigo, sino es el taller donde el Espíritu Santo te procesa. El Espíritu Santo usa las pruebas para molestar lo que debe de morir en nosotros. Porque ahí en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 13 dice que el Espíritu os hará morir las obras de la carne. Entonces, las pruebas, que entienda la gente, que no nos destruyen, que destruyen lo que nos destruye a nosotros mismos. Ahí es donde el Señor rompe el orgullo, donde corta la autosuficiencia, donde revela las motivaciones, donde revela su gloria, donde saca a la luz nuestras heridas ocultas y también hace renunciar a toda fuerza humana para tener una clara dependencia de la persona preciosa, que hoy le doy la bienvenida con todo mi corazón a ese ser increíble, ese ser majestuoso que se llama Espíritu Santo. Así es que, pastores, la prueba mata la carne para que el Espíritu saque el verdadero aceite que hay en cada uno de nosotros.
Le voy a dar en esta ocasión, por ser nuestro invitado especial, la palabra al pastor y profeta Antonio Espinosa. Pastor, adelante. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Mire, en esta parte, en lo que está comentando, precisamente en la semana, así muy breve, quiero hacer esta introducción, precisamente en la semana estuve pasando por bastantes situaciones, después de la palabra que me compartieron, que me dieron a través del Espíritu de Dios la semana pasada. Hubo muchas situaciones y yo creo que todo es para alinearse, ¿no? Pero pasaron demasiadas situaciones y específicamente venía lo que acaba de mencionar usted, que es ¿cuál es la intención del corazón? Venía exactamente eso, toda la semana estuvo así, ¿cuál es la intención, no? Entonces, hay muchas cosas que yo hago, por ejemplo, tanto en el trabajo como a nivel personal, grabo muchos videos para subirlo a las redes, etcétera. Pero mi pregunta era esa, ¿cuál es la intención del corazón? O sea, ¿cuál es tu motivación, Antonio? Me preguntaba eso, ¿no? Y por supuesto que viene a mi mente y a mi corazón que ninguna prueba, ninguna situación, ninguna pasa sin que el Eterno, sin que Dios sepa. No hay, dice nuestro Señor Yeshua, dice, no hay ni una hoja que caiga sin que el Padre ya lo tenga programado. Entonces, ¿qué es lo que puedo aportar a través de esto? Y precisamente hablándoles acerca de este pequeño o breve testimonio, es que el Eterno te dice, yo necesito que mi hijo moldee esta parte de su carácter. Yo necesito que mi hijo moldee esta parte de su temperamento. Yo necesito que mi hijo haga estos cambios. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, la profeta decía hace 8 días, pues no va a querer habitar en una casa, primeramente que esté ocupada por alguien más. Entonces, tiene que estar limpia nuestra casa, como bien lo dice el Señor Yeshua. Dice, cuando un espíritu sale, la casa queda vacía y ronda por ahí. Pero si él ve que la casa sigue vacía, viene con 7 peores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Que yo creo que primero es importantísimo que a través de la prueba, a través de la situación, el Espíritu de Santidad nos limpie y después que estamos limpios, que trata con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestras emociones, con las intenciones desde el corazón, porque en el hebreo, cuando hablamos acerca del corazón, también tiene que ver con la parte mental, con la parte, le llamaríamos en la psicología, la parte del subconsciente. Todo viene conectado porque es la misma palabra de la mente que en el corazón. Entonces dice, yo quiero ver esa motivación, esa intención, y cuando la alcanza a limpiar, es cuando el Espíritu Santo puede obrar a través de nosotros. Es cuando la unción puede obrar. Pero hace 8 días decía algo usted, apóstol, muy importante, que lo había escuchado hace mucho tiempo y me lo vino a recordar. No, creo que lo dijo la profeta, perdón. ¿Cómo se extrae el aceite? A través de la trituración. A través de machucar, exactamente, ¿no? Entonces se machuca y empieza a salir. Y es ahí donde yo creo que el Eterno, en muchas de las ocasiones, cuando viene la prueba, cuando viene todas las situaciones difíciles, bien yo me lo dije, es ¿para qué, papá? ¿Para qué esta situación? ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesito aprender? Y esa pregunta creo que es muy importante, apóstol, o muy importante, pastores, porque cuando nosotros vemos la prueba como el ¿qué tengo que aprender? Es cuando el Señor puede ocupar nuestra vida para revelarnos lo que ahora las intenciones que Él tiene para nosotros a través del Espíritu de Santidad. Pero si nosotros tenemos esa pregunta de ¿por qué me pasa esto a mí? Yo siempre he creído que la pregunta de ¿por qué me pasa a mí? Es como sentirme superior a Dios. Porque solamente los que preguntan son los que tienen autoridad sobre los que le preguntan. Entonces, cuando yo digo ¿por qué? Es como decir, pues es que yo necesito una respuesta. Y el Eterno me dice, yo no te voy a dar respuestas, yo te voy a llevar a donde quiero. Entonces, cuando reformulamos la pregunta de ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender? El Espíritu nos va a empezar a moldear para que nosotros empecemos a sacar lo que no le gusta, a limpiarnos de aquello, a limpiar nuestra casa,
para que el Espíritu Santo pueda obrar y manifestar su gloria a través de nosotros. Amén. ¿Cómo ven? Bienvenido, Pastor Darío. Pastor Darío, bienvenido. Gracias. Qué Bienvenido. bueno estar. Pastor José Carlos. Amén. Amén. Es bien importante. Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Nuevamente, no está ahorita el Pastor Darío. Los saludamos también. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Y saben que estaba leyendo un libro acerca de la unción, ¿verdad? Y decía que una unción sin carácter es un desastre. Exacto. Entonces, cuando viene la trituración, tiene que haber una separación, ¿verdad? Del líquido que se busca, de todo rastrojo y todo eso, ¿verdad? Para que haya una pureza en ese aceite. Entonces, Dios en Proverbios dice, en Eclesiastés, perdón, 10:1 dice, las moscas muertas, dice, hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Es correcto. Dice, un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y que el honor. Cuando Dios, ¿verdad?, cree que ya estamos listos para que nosotros, recuerden que la unción, esa parte divina que Dios deposita en nosotros, ¿verdad?, que nos va triturando, que nos va preparando, es para que nosotros obremos en responsabilidad. La unción es una manifestación de la divinidad de Dios entre nosotros. ¿Para qué? Para que no oremos con carne, no prediquemos con carne, sino que sea la unción del Espíritu Santo. Entonces, bien dice este programa, en comunión con el Espíritu Santo, en cuanto más comunión tengamos con el Espíritu Santo de Dios, dejemos que Él esté operando en nuestra vida, esa unción va a ser más poderosa. Pero Amén. siempre tiene un propósito en la unción, y Claro. es glorificar a aquel que nos la está brindando. Claro. Aquel que nos está depositando esa santa unción en nosotros. Entonces podemos decir que la unción no se derrama en cualquier vida, la unción se derrama sobre quien tiene una capacidad procesada, porque en el libro de Romanos capítulo 5, 3-4 nos dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Qué nos tiene que decir la pastora Grisel Piau? Pues bueno, pues yo les voy a retomar un poquito atrás, como decía el pastor Antonio, y también agarrarme lo que decía el pastor José Carlos. Recordemos que el corazón es el puente que tenemos, como decir, él es el instrumento espiritual, puerta del espíritu en el hogar de la conciencia, diseñado para unir la fe con la creencia, puente entre el espíritu y el alma. Ese es el corazón. Y si nos vamos más adelante, como lo que decía ahorita el pastor José Carlos, que allá me llevaba a la palabra a ver, aquí la tengo. Ay, me han robado. ¿A qué me ganó? Ahorita mientras la busco, ahorita les comparto. ¿A qué vamos? Que si nosotros tenemos en nuestro corazón, en Hebreos 12:15, que nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando en alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. ¿A qué se refiere? Que si nosotros tenemos esa raíz de amargura en nuestro corazón, tenemos esa raíz, ¿cómo se va a derramar un aceite nuevo, una unción nueva, si no hemos quitado ese bagaje, si no hemos quitado esa coraza que está todavía estorbando a la unción que va a bajar del cielo, al precio? Como decía también el pastor Antonio, vamos a reformular. ¿Qué tengo que aprender de este proceso? ¿Qué me vas a enseñar de este nuevo proceso, Señor? Ayúdame. ¿En qué nos va a capacitar? Y como lo que hablábamos en la mañana, de buscar prácticamente y dar gracias bajo esas pruebas, en versículos de agarrándonos las pruebas como Romanos 5, 3-4, como Romanos 8, 28, como Santiago 1, del 2 al 4. Estamos hablando que también Pedro 1, 6 nos habla, son prácticamente esos versículos que nos habla de la gratitud, y como Habacuc 3:17 nos enseña, aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en Jehová. Qué enseñanza tan importante nos da ya, pero ¿qué nos hace? Nos hace reformular. ¿Qué voy a aprender de este proceso? Y hace ratos que estaba hablando con unas personas, yo les decía,
Es que todo me ha pasado desde que empezamos a orar en esto, a salir una nueva revelación. Y me contestaron, ¿qué quieres que haga, Satanás? ¿Que te mande un ramo de flores? ¿Que te mande un chocolate? ¿Que te mande un pastel? ¿O que te dé un agradecimiento? ¿Qué es lo que esperabas? Y yo dije, wow, o sea, es la verdad. Estamos abriendo, estamos entrando en otras dimensiones, estamos pagando ese precio que el Señor nos está enseñando a amarnos los unos a los otros, a no tener rencor, a tener esa humildad, a tener esa armonía. Obvio que el enemigo nos va a querer darnos con todo. ¿O qué piensa, Pastor Darío? Amén. Mande. Es muy importante hablar acerca del proceso. Yo estaba enfocándome un poquito acerca de, por ejemplo, las personas que se dedican a hacer productos y los venden. Obviamente el fabricante hace el producto a su antojo, hace el producto a su manera, y no solo a su manera, sino también lo verifica y a saber si el cliente va a poder tener un buen producto vendible. Así mismo en nuestra vida cristianos, el Señor lleva para ir perfeccionando nuestra vida. Entonces, Él es el fabricante en nuestra vida y Él es necesario para tener el aceite necesario para que sabemos que si nuestra naturaleza está viva dentro de nosotros, entonces el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Okay. Debemos de situaciones, buscar las cosas, queremos llenar otras cosas, buscamos donde no está el amor, únicamente es comentarios y no me van a dejar mentir que muchos dicen, no, pues el que toma dice, no, pues con el alcohol se me olvidan las cosas, que con la droga se me olvida esto, no que con esto, y realmente sabemos que todo lo que ofrece el mundo es pasajero, todo lo que ofrece el mundo es pasajero, pero nosotros buscamos al Señor Jesús a través del Espíritu Santo, pues podemos darnos cuenta que Él es vacío realmente, y el mismo llenar que hay en nosotros nos lleva a diferentes procesos, pero más bien para probar realmente si el producto ya está bueno para venderlo. No sé si me estoy explicando o no, pero sí. yo trabajo en una empresa, donde hacemos bolsas de aire para los autos. Entonces, en la empresa donde yo trabajo, hacemos la bolsa de aire para los autos, pero antes de vender la bolsa de aire, nosotros del lote que vendemos, agarramos ciertas bolsas para probarlas dentro de una área. Y si la bolsa de ese lote explota bien, significa que todo el proceso, todo lo demás está bien para poder vendérselo al cliente. Entonces, así mismo es el Señor. El Señor no te va a llevar a otra dimensión, no te va a llevar a otro nivel si no eres probado, si no eres procesado. Necesitas ser procesado, necesitas ser probado para que el Señor te pueda llevar a otro nivel o a otra dimensión, para que realmente tú puedas decir, ya estoy preparado, ya estoy listo para lo que viene, porque realmente sabemos que estamos creados para un propósito. El proceso es para eso, para el mismo propósito que fuimos llamados. Entonces, el Señor es tan misericordioso que del proceso, sino va contigo en el proceso, contigo para demostrarte, ¿verdad? Que si caes se te puede levantar. Entonces, tenemos que entender y tenemos que comprender que el Señor nos va a seguir procesando día a día hasta que nuestra naturaleza muera realmente en nosotros. Y para nosotros poder obtener ese aceite verdaderamente puro del Espíritu Santo, que es ahí bien todo lo oculto, es ahí donde se desata todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero si no, nuestra naturaleza no muere, no vamos a poder seguir, no vamos a poder cruzar a otro nivel, no vamos a poder cruzar a otra dimensión. Yo creo que para lo que dice el pastor Darío, yo en mi caso particular, yo era un hombre hace algunos años atrás y entendí que la unción no se entrega por lo que eres, la unción se entrega para pasar a través de las tribulaciones una nueva persona. ¿Qué pasó? La prueba agrandó mi espíritu, ensanchó mi fe, profundicé en mis raíces más profundas
y obviamente fortalece mi carácter, pero solamente así creo que podemos tener una unción transformada y sostener una unción pesada que pueda por el Señor. Pero aprendí algo, que las pruebas producen humildad y que la humildad es el terreno donde realmente desciende la unción. Y he entendido yo en mi persona, yo lo he visto en mí mismo, que Dios me ha arrancado de mí muchísimas cosas de mi vida, me arrancó muchas cosas, materiales, inmateriales, cosas que yo tenía espiritualmente. Y a través de ese proceso, a través de que cuando fui machacado, atribulado, como dice Santiago 4:6, no, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no unge al orgulloso y no va a ungir tampoco, Dios va a ungir al que está quebrantado. La prueba te obliga a depender de Dios y a decirle, Señor, sin ti no puedo salir adelante. Y cuando tú llegas al punto donde eres vaciado de ti mismo, donde tu yo murió, entonces es donde el Espíritu Santo empieza a llenarte. Señor, ¿qué quiere decir esto? Donde no había altar, se empieza a forjar un altar interno en nuestro corazón. Y el quebranto es en el quebranto, en la desesperación, en la angustia, en los procesos, en la tribulación, en la trituración, es donde Dios empieza a derramar su aceite y empezar a hacer a un hombre nuevo, porque no me digan que no, pero el Espíritu Santo usa las tribulaciones para formar obediencia, porque sin obediencia y sin humildad no va a haber unción del Espíritu Santo. ¿Qué me dice al respecto, Pastor Antonio? Totalmente de acuerdo. Ahorita yo soy un hombre que siempre pongo ejemplos. Me gusta mucho poner ejemplos para que sea muy práctico. Y ahorita me venía a la mente, por ejemplo, cuando estamos, no sé cómo explicarlo, pero es como si estuviéramos en un campamento donde hay ciertas pruebas que uno tiene que ir pasando, saltar obstáculos, etcétera. O bueno, lo que nosotros conocemos ahora en día en ciertas competencias que se hacen donde se tienen que correr demasiados kilómetros, se tienen que saltar, etc. Entonces, en este tipo de pruebas, ¿qué pasa? No cualquiera puede accesar a entrar. Para que uno pueda accesar a entrar en este tipo de pruebas, primero tuvo que tener toda una preparación. Claro. Entonces, en esta preparación, primero vas a empezar desde, vamos a ponerlo con ejemplos muy claros. A lo mejor en la competencia tienes que hacer 1000 saltos, pero si tú haces 1000 saltos, el día que vas a empezar a practicar por primera vez, entonces ese día te vas a desmayar porque va a ser demasiado. Si a lo mejor tienes que correr 20 kilómetros, pues no vas a empezar el primer día con los 20, vas a empezar con 1, con 2. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta parte de la prueba? Y quiero como llegar al grano en esto. Que cuando tú tienes fija la meta, que es competir y tener el primer lugar o el lugar que tú quieras, tú dices, ok, voy a tener esta preparación, va a ser dolorosa, pero me va a llevar al resultado que quiero, que es poder ganar la competencia o estar en la competencia o estar con los mejores. Entonces tú ves todo ese proceso, lo ves como algo glorioso, lo ves como algo que a pesar de que sea duro, difícil, de que duela, te va dando esa gloria porque sabes que cada vez te vas fortaleciendo más para que cuando llegues el día de la competencia tengas la aptitud, la actitud, la capacidad de demostrar todo lo que viniste preparándote desde anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Si llegara una persona que nunca ha entrenado y llega a una competencia, aparte de que va a perder, va a acabar mal, va a acabar lastimado, lesionado, y entonces va a decir, no, nunca quiero regresar a un lugar así porque me lastimaron, porque me hirieron, porque no se preparó. Entonces, a todo lo que acaban de decir, yo lo veo en esta parte de que si tú estás consciente de que para tener un mayor peso de gloria, debes de pasar por las tribulaciones, claro. Pero si tú yo siempre hablo del espíritu de víctimas. Si tú tienes un espíritu de víctimas, vas a decir, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿por qué esto yo? Ay, ¿por qué aquello? Pero es que miren, pero es que el gobierno, es que el pastor, es que mi amigo, es que mi amiga, es que mi papá, es que mi mamá. Y entonces
viene la esquizofrenia. Pero si nosotros tenemos una mente militar, tenemos una mentalidad militar, como el Señor quiere que nos entrenemos. Josué 1 dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo voy a estar contigo siempre. Entonces, si yo tengo una mentalidad militar, porque entiendo que mi lucha no es contra sangre y no es contra carne, sino contra principados y potestades, entonces yo no puedo salir a la calle pensando que soy un civil. Yo tengo que salir a la calle entendiendo que soy un militar en el Eterno. Entonces, si yo voy con esa mentalidad, apóstol, pastores, yo creo que todas las pruebas van a decir, venga, y la pasé, ¿y cuál sigue? Y venga, y la pasé. Y con esto añado lo que dice la profeta, que es muy cierto. La gratitud es parte de la prueba, es parte de la esencia que nos va a dar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre he dicho esto en las conferencias que doy a pastores, apóstol, siempre he dicho esto, una persona que no es agradecida es una persona que entonces no ama a Dios y que se cree mayor que Dios. ¿Por qué? Porque la gratitud, yo lo veo de esta manera. ¿A quién de nosotros nos han regalado algo que nos ha gustado mucho y que no esperábamos? Yo creo que a todos nosotros, ¿no? Lo que sea, ¿eh? No estoy hablando ni que tenga que ser, ni que tenga que ser caro, ni mucho menos. Por ejemplo, a mí me encantan los zapatos. Yo amo los zapatos y mi esposa sabe qué tipo de zapatos me gustan. Yo veo un zapato y no sé, algo me cautiva y digo, ¡ay, me encantó! Entonces, si ella me regala unos zapatos que lo ha hecho, lo primero que yo digo es, gracias, mi amor, gracias. Para mí hay una gratitud porque fue un obsequio. Entonces, yo agradezco ese obsequio. Y entonces, ¿cómo devuelvo el obsequio? Con lo mismo, dando. Entonces, si para mí viene un día que, entre comillas, puede ser difícil y yo digo, ay, es que ¿por qué me pasa esto? Entonces, en ese momento yo veo la vida como si yo fuera dueño de mi vida. Pero cuando yo despierto y veo que mi vida es un regalo y lo veo como ese regalo, en este ejemplo como los zapatos, gracias, Señor, porque abriste mis ojos, devolviste mi alma a mi cuerpo, me diste la oportunidad de respirar, de ver a mi familia, o sea, gracias, que viene una prueba. ¿Qué es una prueba? Hay dos tipos de palabras, un problema y una prueba. El problema es cuando no hay solución. Si hay solución, entonces no es un problema, porque se cambia y es una prueba. Entonces, solamente vamos a tener problemas cuando no encontremos la solución. Pero precisamente para eso viene el problema, para que cuando encuentres la solución te fortalezcas más y entonces se acaba el problema y vas creciendo de nivel y entonces puedes ir agradeciendo todo esto. Por ejemplo, en la semana, nosotros tuvimos un problema bastante fuertecillo aquí en la semana y de verdad, y no lo digo de dientes para afuera, ni lengua para afuera, cada que viene, mi esposa lo sabe, viene, me siento y digo, gracias, Eterno, gracias, Señor. Porque esto viene para fortalecer mi vida. Y claramente siento como el Espíritu me dice, pasaste la prueba. Ya no va a ser una prueba, es un problema. Ahora lo va a tener solución y qué bueno que lo viste de esa manera. Entonces, todo nos va fortaleciendo para que lleguemos al día en que se tenga que ocupar nuestras habilidades, en que tengamos que pasar esa competencia si lo queremos ver de una manera práctica. Ese día yo tengo que estar preparado. Pero si ese día viene la prueba y yo no me preparé, entonces me va a comparar el Señor como un hombre insensato, porque va a decir, pues para eso te preparé, para que en este momento reaccionaras como un militar, reaccionaras como un verdadero hijo del Eterno, como un verdadero hijo de aquel que no se enoja cuando viene un problema, de aquel que no critica cuando le hacen algo, de aquel que no guarda rencor cuando la gente le lastima. Entonces nos viene preparando para todo esto, pero si nosotros no reaccionamos como un hijo del Señor, entonces Él dice, de tanto valió que te estuvieras preparando, para que en el día de la prueba no lo hiciste. Amén, por favor, porque me seguí de largo. Tiene mucho, está aliado lo que usted dice, y recordaba el libro de Hebreos capítulo 5, versículo de 8, cuando dice la palabra del Señor que Jesús, aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y si Cristo fue procesado a través del padecimiento y de varias pruebas, que al cual le tenemos que agradecer. Yo siempre agradezco las pruebas porque de verdad nos han costado. A Grisel le consta que hemos llorado, nos hemos agarrado, nos hemos abrazado, porque le dice, ya no aguanto, está muy difícil, es muy complicado. Pero ¿cómo si el Señor pasó a padecimiento para que tuviéramos el regalo de la vida eterna? ¿Cómo no lo seremos nosotros? Si, como usted bien decía, Pastor Antonio, la prueba nos ayuda a escuchar, nos ayuda a rendirnos, a someternos a Dios, a depender de su espíritu, a caminar por fe y no por vista. Yo siento que no, que si hay un ungido que no ha entendido eso que acaba usted de decir, entonces si no va a haber una persona ungida si no hay esa obediencia, ¿no? Porque obviamente que la unción nos purifica. ¿Qué piensa, Pastor José Carlos? Miren, nosotros sabemos que todo esto es parte para que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Todo esto es para que Él se refleje en nuestra vida, ¿verdad? Todas esas situaciones es para que Él vaya agarrando forma en nosotros, ¿verdad? Y sabemos que Él es el ungido. Sabemos que Cristo es la unción, Él es el ungido. Y tenemos que representar al Señor, ¿verdad? A través de todas las cosas que llegan a acontecer en nuestra vida. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el vino no se puede poner en odre viejo, ¿verdad? Sino que tiene que ser en algo nuevo. Entonces Dios deposita todo eso que tiene preparado de antemano en nosotros a través de ese proceso. ¿Para qué? Pues para poder representar bien, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo quiere que representemos. Recordemos que cuando el Señor, no sé si lo hablaron en el programa pasado, cuando el Señor fue llevado él fue a bautizarse, ¿verdad? Y el Jordán, y de ahí pasó, el Espíritu lo llevó al desierto, pasó las tentaciones, y de ahí me gusta bastante porque en el libro de Lucas, 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y ahí vemos cuando comienza a decir, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. Y recordemos, todo ese esfuerzo que él tuvo tenía un propósito, ¿verdad? Y era negarse a él mismo y seguir la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de ser igual. Vemos que cuando Sansón, ¿verdad? Y Saúl fueron ungidos, en lugar de tener un corazón empapado de humildad y obediencia, se movieron en la desobediencia, aún con un acto de unción que Dios había proclamado sobre ellos. Pero eso es bien importante, que en el corazón gobierne Cristo lleno de amor, de humildad y de fe. Sí, eso es poderoso porque toda unción ya sabemos que trae poder, pero donde hay poder de Dios se exige pureza. Y Dios no puede poner su gloria, su presencia, su unción en nosotros. Como dice el libro de Zacarías 13:9, ¿no? Cuando habla del pueblo de Israel y dice que metería a la tercera parte en el fuego y lo fundiré, dice, como se funde la plata, ¿no? Y los probaré como se prueba el oro e invocarán mi nombre, yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Por qué? Porque las pruebas son el fuego que limpia intenciones, que desintoxica el alma, que quita el pecado oculto, que purifica nuestras vidas, que mata la doble vida que hemos llevado, que mata el pecado, la iniquidad. Y como usted decía, el pastor José Carlos, Dios no pone aceite fresco en vasijas sucias, pero limpia y luego llena. No puede haber unción si no somos limpiados. No puede poner algo santo en algo que esté podrido. Pastora Grisel, adelante. Bueno, pues aquí les voy a leer un poco de la palabra como estaba yo ahorita estudiando. Si nos vamos a prácticamente a la palabra de las virgen, en el versículo 4 nos dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. ¿Qué quiere significar esto? Un flujo constante del Espíritu dentro de sus corazones y vidas que solo puede ocurrir y mantenerse por su fe en Cristo y en la cruz. Y nos lleva prácticamente a Romanos 8:1, al 11, que nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo
Jesús me ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, pero cuando era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son la carne piensan que las cosas de la carne, pero los que son el espíritu de las cosas. Porque Amén. el que ocuparse de las carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuantos designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivas según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. Pero que si el Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad de muerte causa del pecado, más que el espíritu vive a causa de la justicia. Y si en el espíritu aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vosotros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿A qué vamos a todo esto? Si el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, como decía el pastor José, el proceso y como decía el pastor Antonio, que es en un vino, no puede ir un odre. ¿Cómo es el proceso del odre? El odre es una piel, recordemos que es una piel de un animal. Para que se vuelva a poder ser útil y poder ser otra vez servible para echar vino, es mojado con aceite y es golpeado para suavizar y para volverse otra vez flexible, que son los procesos que nosotros pasamos. Las vasijas, como decían, llena tu vasija de aceite, pero si la vasija está quebrantada, tiene algún fin, porosa, ¿qué hace el Señor? Vuelve a destruir esa vasija y te voy a volver a formar y te voy a volver a restituir. ¿Para qué? Para que puedas ser digno de esa vasija donde voy a derramar mi aceite, donde voy a levantar ese aceite de la unción, donde voy a derramar mi gloria sobre ti, para que permanezca tu lámpara encendida, como nos lo decía Levíticos que hablábamos la semana pasada. Entonces, ¿a qué es? Tengo que pasar ese proceso, y como yo a veces les digo, bendice a tu Judas, porque en el Judas entras en el proceso. Bendigo a ese Judas que me traicionó, bendigo a ese Judas que me metió el pie, bendigo a ese Judas. ¿Por qué? Porque sin Judas no hay arresto, sin arresto no hay azote, sin azote no hay muerte, y sin muerte no hay resurrección. Entonces, ¿a qué vamos a esto? A tener esa unción de la vida, a entrar esto, pero conectarnos de nuevo a esos ríos de agua viva, a esos ríos donde penetra su vida eterna, donde esos ríos nos limpia y nos quita también toda la suciedad que tenemos, todo por dentro, por la humanidad que a veces portamos. A veces, en lugar que tengamos el 1% de humanidad, tenemos el 99% de humanidad y el 1% del espíritu. Y entonces vivimos en esas circunstancias que a veces no comprendemos las cosas que están pasando. O no sé cómo ve usted, Pastor Darío. Amén. Se me vinieron muchas cosas, cada palabra que dan, es muy importante para nuestra vida. Y yo estaba leyendo Efesios 4:22, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta palabra es clara y es clave. Mencionaban a Jesús en el desierto, y el pastor Oscar, creo, hablaba de la santidad. Todo se basa en la obediencia. Creo que sin obediencia no va a haber proceso, obviamente. Si no obedecemos, no hay proceso. Y algo que tenemos que dejar muy en claro es que Jesucristo no nos lleva al proceso para hacernos sufrir.
No, Él nos lleva al proceso para despojarnos, como bien lo dice la Biblia, despojarnos del viejo el hombre. nombre. Y él tampoco quiere que nosotros hagamos todo, porque realmente quien lo hace es el Espíritu Santo. Entonces, recordaba algunas de las historias de la palabra del Señor, de que cómo David obedeció al Señor y con una simple piedra él pudo derribar a un gigante. Como Moisés obedeció al Señor y con una simple vara pudo abrir el mar. Y como Jesús con tan solo agarrar lodo pudo sanar una ceguera. Y como los discípulos repartiendo 3 panes y dos peces pudieron darle de comer a, a multitudes. Entonces, eh, Jesús. Dios, el Señor con lo más mínimo, con lo más pequeño se puede glorificar en ti. No necesitamos buscar gran cosa para llamar la atención de Dios, porque Dios no quiere que tú llames, Dios no quiere que tú llames su atención, porque él ya te fue forjado para un proceso y Él sabe hasta dónde vas a llegar. Me encanta lo que dijo el pastor Antonio acerca de cómo compara la vida cristiana como la de un militar. Yo me encanta siempre compararme de esa manera, porque cuando nosotros vemos ese tipo de pruebas, sabemos que nos estamos fortaleciendo y no estamos hablando de una fortaleza física, sino de una fortaleza espiritual. Entonces sabemos que aunque venga la fatiga, como nosotros ya tenemos una preparación, nos podemos mantener firmes. Y el Señor, esa es la idea del Señor en nuestra vida, llevarnos de proceso en proceso para nosotros ser fortalecidos. Más que una prueba, es un examen para decirte, ¿sabes qué? Pues ya pasaste ese examen, te toca pasar este. Entonces, nosotros no podemos llegar a la meta o no podemos llegar a tener una graduación, pongámoslo así, una graduación en nuestra vida espiritual si no pasamos ciertos exámenes, si no pasamos ciertas pruebas. Entonces, es importante saber de que no es lo que no es el precio de lo que vamos a lograr, sino es el precio de la experiencia espiritual que vamos retomando de proceso en proceso. Eso tiene que tener uno como en mente, porque muchas veces cuando ya obtenemos lo que queremos, nos volamos. Y ya creemos que nosotros lo estamos haciendo y nos olvidamos de que quien lo hace es Dios. Entonces, es muy importante saber de que si nuestra vasija se llena de aceite, es de mantenerlo constantemente. Sabemos muy bien, yo recuerdo que cuando era pequeño, en el rancho donde yo vivía no había luz y se usaba, le llamaban candil. No sé si ustedes lo conozcan así, pero allá en mi rancho le llamaban candil. Ese lo llenaban de petróleo y con una mecha. Pero, ¿qué pasaba con este candil? En cierto tiempo de días se terminaba el petróleo y tenías que volver a ir a comprar petróleo y volver a rellenarlo. ¿Sí me explico? Entonces, una lámpara nunca se va a mantener encendida si no tiene su aceite. El aceite no es de que, bueno, ya lo obtuve una vez y ya es más que suficiente. Esta lámpara me va a mantener encendida siempre. No. Es una constante con el Espíritu Santo, es tener la llenura del Espíritu Santo a diario, es tener la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para que haya un cambio radical en nosotros, muera el yo y no venga la vanagloria, porque eso es lo triste de cada pastor, de cada profeta, de cada evangelista. Eso es lo triste, de que muchas veces ya el Señor te dio y cuando empieza a darte más y más y más, se te empieza a subir el ego. Y es triste saber eso, saber que tenemos que entender que la importancia del aceite en nuestra vida, del Espíritu Santo en nuestra vida, es para vivir en humildad, para vivir en razonamiento y para vivir sobre todo en obediencia, porque la obediencia es la que nos va a llevar a la integridad, es la que nos va a llevar a la santidad, es la que nos va a dejar, la que nos va a hacer sentir ese temor al Señor. Y eso es lo que ha pasado en las iglesias, pastores, que el temor ha dejado de existir. ¿Y por qué? Porque estamos detrás de los milagros, estamos detrás de lo emocional. De los profetas, de los pastores. Exactamente. Estamos detrás de una palabra que en el momento a lo mejor nos va a llenar, pero nos va a llenar de emociones nada más. Porque ya cuando viene la prueba y viene la lucha, ¿sabes qué es lo que hacen muchos? Cuando ya viene la prueba y la lucha, salen huyendo. Claro. Se van de la iglesia, se apartan del Señor porque no pueden con la prueba. Eso es vivir del emocionalismo y eso es vivir simplemente de las señales, de los milagros.
Y el Señor no quiere eso, el Señor quiere una transformación real en nuestra vida, quiere una renovación en nuestra vida y quiere forjarnos a un crecimiento en Él, en el Espíritu Santo, en su palabra. Entonces, si nosotros nos estamos llenando solamente por vista, pues no va a haber un cambio en nuestra vida, no va a haber realmente una llenura. Necesitamos compartir tiempo con el Espíritu Santo, necesitamos tener comunión, como bien lo decía el pastor José Carlos, tener comunión con el Espíritu Santo, como se llama el programa. Entonces, si no hay eso en nuestra vida y solo vivimos de la vista y del oír, no vamos a llegar a ningún lado. Amén, gloria al Señor. Pues entendemos que estamos entendiendo con todo este contexto que hemos hablado, que obviamente a través de la prueba no es que Dios esté tardando, sino que está construyendo resistencia para que en el proceso nosotros podamos generar la capacidad interna para sostener el aceite que Dios nos ha dado. Y a mí, el Señor, cuando me ha procesado, me ha dado siempre 2 Corintios 4:7, cuando dice que en esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y yo comparé un poco lo que es José, David, Moisés y a Jesús. Y yo decía que cómo después, ¿cuál es el patrón bíblico, no? Que siguió, por ejemplo, José. José siguió prueba, cárcel, traición, humillación y le dio unción para gobernar. David tuvo prueba, tuvo persecución, tuvo cuevas, tuvo quebranto, humillación y fue una unción reforzada para reinar. Moisés pasó la prueba, pasó el desierto, tuvo soledad, tuvo quebranto y tuvo una unción para liberar. Y entonces Jesús tuvo tentación, desierto, resistencia y nos dio su cuerpo, nos dio su vida para que hoy tú y yo, de los que nos están viendo, tú puedas tener acceso directamente al Padre, ser perdonados, y puso su capacidad en nosotros, porque por eso dijo, les conviene que yo me vaya porque os voy a dejar otro consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les dará a conocer todo lo que les he dicho. ¿Por qué? Era necesario que Él fuera glorificado, pero era necesario que nos diera la capacidad, porque yo imagino a Jesús, ahorita, imagínense Jesús, que tuviéramos una audiencia con Jesús ahorita allá en Judea, que tuviéramos una audiencia ahorita en Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros que somos cristianos tendríamos que estar haciendo fila para poder hablar con Jesús de perdida 3-5 segundos y decirle, no puede bendecir mi Señor Jesucristo? No había, porque Él tenía una capacidad humana y una capacidad divina. Y al momento de enviar el Espíritu Santo nos dio la oportunidad de que todos al mismo tiempo disfrutáramos de esa gloria. Pero obviamente eso es importante, o sea, no tenemos que hacer fila para estar con Jesús, sino el Espíritu Santo es el medio por el cual nosotros tenemos contacto, porque ¿qué dice? Él me glorificará y les dará de lo mío y se los dará a conocer. Entonces, ¿qué dice la palabra? Lo dijo ahorita el pastor José Carlos, y volvió Jesús en el poder del Espíritu Santo. Porque ¿qué significa esto? Que la prueba antecede al poder, el desierto antecede a la unción y el quebranto antecede al avance. Para muchos el desierto es sufrimiento, para mí ha sido sufrimiento, pero también he entendido que fue mi entrenamiento. Yo ahorita estoy en entrenamiento, yo ahorita me siento en entrenamiento, porque a través de ese entrenamiento discierno al Espíritu Santo, aprendo a resistir la tentación, aprendo a no pecar, mato deseos mi carnales y obviamente Él hace que a través de todo eso que mata yo me llene. Si yo soporto el desierto, voy a caminar con autoridad, y si evito el desierto, voy a vivir debilitado completamente. Entonces, a través de esto también recibimos una autoridad poderosa, y yo quiero que la gente que nos está viendo, que le podamos decir que los desiertos que están, obviamente hay consecuencias del pecado y consecuencias que le llamamos pruebas, y no son pruebas, son consecuencias, como dice Gálatas 6, de 7 en adelante, que dice que lo que sembrar el hombre, eso también segará. Entonces, de alguna otra manera, si siembro para corrupción, obtendré corrupción, pero si siembro para el Espíritu, obtendré del Espíritu. Pero si tú tienes, amados, yo quisiera preguntarles a todos los que están aquí, a todos los pastores que están en este momento aquí, preguntarles verdaderamente, ¿cómo saber qué es lo que quiere Dios a través de nosotros, a través de las pruebas? Jesús, si recuerdan, compartió su autoridad con 70 hombres y que les dio ciertas instrucciones para ir a evangelizar. Y ellos confirmaron la autoridad que se les había otorgado, porque ellos llegaron muy contentos y dijeron, es que los demonios se nos sujetan, Señor. Y ellos estaban muy contentos, pero Jesús les dijo algo. Dijo, no
que no tuvieran gozo porque los demonios se les sujetaran, sino más bien que su nombre estuviera escrito en los cielos. O sea, la autoridad no solamente se recibe, sino que se prueba. Entonces, de alguna otra manera, ¿qué le podemos decir, pastores? ¿Qué le puede decir el pastor Antonio a la gente? ¿Por qué ciertas personas son probadas? Porque tienen un llamado, porque fueron escogidos por Dios para un propósito eterno. Todos tenemos la capacidad de que Dios nos vaya a usar a todos. La unción es para todos, está disponible para todos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Para ahorita que tengan la gente entendimiento, ¿por qué somos probados? ¿Por qué la prueba que produce el fuego del Espíritu? Porque vamos a entender esa parte, ¿no? El Espíritu es el que nos prueba, el Espíritu es el que nos quema, el Espíritu es el que quita impurezas, el que nos, como el oro, como decía ahorita, como nos refina el oro, quita las impurezas y luego pasa su proceso, se enfría y luego se empieza a pulir y también la puridad nos duele. Y al final del día, pues brillamos. Es decir, ¿por qué? Porque el Señor quiere que seamos imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿qué haríamos nosotros, Pastor Antonio? Fíjese, apóstol, que ahorita que estaba compartiendo, le preguntaba al Señor, habla tú a través de mí, ¿no? Porque creo que de eso se trata este programa, en comunidad con el Espíritu Santo. Entonces, amén. Ahorita que estaba hablando, le dije, habla tú, Señor. Dime qué quieres que le diga a las personas. Y creo que lo puedo comparar con lo siguiente. Miren, una de las cosas con las que ahorita le vi una relación muy bonita, no sé si vieron que mi hija vino por aquí atrás, que por aquí le dio curiosidad y se vino. Y eso me puso en esta parte. ¿Por qué educamos a nuestros hijos? ¿O cuál es la intención de educar a nuestros hijos? De que cuando ellos están pequeños va a haber exhortación, regaño, va a haber disciplina, pero también todo el amor del mundo. Pero sobre todo, dice la palabra, el que ama al hijo, lo corrige, lo disciplina. Ajá. Entonces, yo estoy en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, de que una persona dice que ama a un hijo y no le da disciplina. Estoy en total desacuerdo de eso. Yo me considero, el otro día decía, me considero de un carácter que el Señor me ha formado, pero me considero un carácter, lo que podríamos llamar como carácter fuerte. Entonces, con mis hijos, yo los disciplino cuando ellos están haciendo algo que no es correcto. Ahora, ¿por qué pongo esta comparación? Porque mi intención es que el día de mañana a mis hijos, yo les enseño sobre finanzas, yo les enseño sobre educación, yo les enseño sobre lectura, yo les enseño sobre comunión con el Señor, vamos a la iglesia, ellos están aprendiendo de nosotros y esta es la idea, que el día de mañana, cuando ellos estén allá afuera, ellos puedan reflejar lo que nosotros les estamos enseñando, para que cuando se encuentren con alguna persona, con alguna situación, tengan la capacidad mental, emocional, psicológica, espiritual para discernir y tomar una buena decisión. Entonces, esto es lo que me ponía el Señor. ¿Por qué una prueba? Y justo cuando me lo estaba dando, usted dijo esto: ¿será solamente para aquellos que tienen un llamado o para todos? Y justo el Señor me decía esto: es que en realidad el llamado es para todos. Ahorita que habló acerca de los 70, vayan los 70. Pero ¿por qué fueron solamente 70 y no fueron 200 o 300 o los 500 o más que estaban el día que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, llegó ahí? ¿Por qué solamente 70 de los cientos que estaban ahí? Porque solamente 70 estaban preparados. Exacto. Porque solamente 70 habían tomado la decisión de pasar el proceso para hacerlo. Por eso solamente 70. Entonces, vuelvo a la comparación. Yo creo que el Eterno nos dice, el Señor nos dice, mira, esto es para que tú puedas reflejar lo que yo soy. ¿Cómo podría entonces una persona que está, que no conoce al Señor o que ha escuchado del Señor, cómo podría una persona acercarse a mí y decirme, Antonio, pastor o amigo o como les diga, me gustaría hablar contigo? Sí, dime. Fíjate que estoy pasando por... Voy a poner ejemplos un poquito fuerte. No importa, apóstol.
No, ok. Aquí estamos abiertos a todo. Ok. Antonio, fíjate que estoy pasando por un proceso de divorcio. Tú eres cristiano y eres pastor. ¿Qué puedo hacer? Ay, amigo, fíjate que yo también estoy pasando por eso. No sé qué decirte. ¿Cómo podría yo enseñarle a alguien algo que yo mismo no he superado? O que alguien me diga, oye, pastor, es que fíjate que tengo problemas con el alcohol. ¿Qué podrías decirme? Híjole, pues estamos iguales. Yo también estoy pasando por un proceso así. Entonces, ¿a qué quiero reflejarme con esto? Que este proceso, esta prueba, es precisamente para que nosotros podamos reflejar lo que el Eterno quiere. Por eso, cuando vemos la parte de la creación, apóstol, y eso es otra cosa que el Señor ponía en mi corazón, cuando vemos la parte de la creación, ¿qué dice el Señor? Israel es la niña de mis ojos. Y a Israel, que nosotros somos el Israel espiritual, recordemos que le dice la palabra, ahora ya son injertados a la vid y por tanto ya son el Israel espiritual, porque venimos de la descendencia de Abraham el espíritu. Cuando Dios inserta a Israel, ¿qué le da? Les da las mitzvot, le da los mandamientos. Y todos esos 613 mandamientos que les da, les dice, parafraseado, hay mandamientos para comportarte como persona, como familia, como sociedad, para manejar la economía. Todo está en la Biblia. Y dice Deuteronomio 5, 20, me parece que es por ahí, 20 y algo, dice, y cuando ustedes estén enfrente de las naciones y ellos vean todas estas mitzvot, todos estos mandamientos, que ustedes los llevan a la práctica, las otras naciones dirán, ¿qué sabiduría tiene este pueblo? ¿Y qué otro pueblo podrá decir que el mismo Dios que los creó está con ellos? Entonces la intención original es poder reflejar lo que hay en el cielo aquí en la tierra. A través del pecado se rompe todo esto, pero a través de la muerte y resurrección de nuestro Yeshua, ¿qué dice el Señor? Ustedes ahora son ese Israel espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reflejar? La gloria del Señor. Tenemos que reflejar lo que hay en el cielo aquí en la tierra. Entonces yo no puedo llegar con una persona si yo no estoy procesado y que alguien me pida un consejo y que le diga, es que, ¿qué crees? Que yo no soy sabio. Nosotros tenemos que reflejar esa sabiduría. Y la sabiduría viene precisamente de entender la palabra y de la comunidad del Espíritu Santo. Entonces yo reflejo esa sabiduría, pero ahora algo más que en el principio no había. En el principio había sabiduría porque tenían la palabra. Ahora tenemos sabiduría y poder. Ahora tenemos sabiduría y el poder del Espíritu de Santidad que nos dice, antes solamente dabas consejos de palabra, ahora con el poder de mi Espíritu Santo vas a poder libertar, vas a poder sanar, vas a poder enseñarle a las otras naciones que hay un verdadero Dios. Pero si nosotros no pasamos por ese proceso y el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces vamos a quedar como farsantes delante de la gente diciendo, es que no quise pasar mi proceso. Perdóname, yo no quise pasar mi proceso, me dolió y mejor me salí de la religión. Mejor me dejé de ser cristiano, mejor de esto, porque es que es re duro, ¿no? Pero no cuando viene alguien... Y no lo han pensado. Sí, exactamente. Pero ¿qué? Sí, y con esto cierro. Pero qué gloria tan hermosa de que en lugar de que digamos todo eso, venga una persona y diga, es que tengo problemas con el alcohol. Primero déjame orar por ti. Oramos, que el Espíritu Santo esté sobre ti. Ay, pastor, sentí que me liberó. Perfecto. Ahora ven y aprende cómo seguir el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Cómo? Congregándote. Y entonces va a decir, ese hombre es sabio. Ese hombre me mostró a Jesucristo, no como una religión, sino como una verdadera identidad, como un verdadero Dios. Entonces, creo que ese sería el propósito de todo. Pero adelante, pastor, adelante, apóstol. Sí, yo creo que lo vemos ahí como lo hablábamos ahorita con lo que decía Zacarías 13, ¿no? Al final del día, cuando eres fundido como plata y cuando eres probado como el oro, al final del día vas a brillar. ¿Qué hace el último? Cuando es pulido el oro brilla. ¿Y por qué lo pone el Señor de esa manera? Porque vamos a reflejar a Cristo, vamos a reflejar la imagen de Dios en ese brillo de ese, ¿no? Pastor José Carlos.
Sí, completamente, ¿verdad? Nosotros no podemos ser más que el maestro y pues si él pasó por todas esas cosas, nosotros tenemos que ser pulidos igual, ¿verdad? Para manifestar su gloria. Nosotros somos la expresión de Cristo aquí en la tierra y a través de Exactamente. nosotros Dios se refleja, ¿verdad? Por eso necesitamos que el alfarero agarre esa vasija, ¿verdad? Terrenal y la desbarate para que haga una conforme a la imagen que él quiere, ¿verdad? Y pues somos heraldos del Señor, somos embajadores de Cristo. ¿Cómo no vamos a querer ser capacitados? ¿Cómo no vamos a querer ser moldeados? ¿Cómo no vamos a querer ser transformados por Él? Y miren, más que un precio, pastores, recordemos que la palabra de Dios dice que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Yo creo, ¿verdad?, que es la rendición, pastores, porque el Espíritu Santo está presto. Si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios opere en nuestra vida, nos va a llevar nos va a dirigir a esa transformación para representar la gloria del Hijo, que sea la expresión de Dios aquí en la tierra a través de nosotros. Y eso nos lleva a ser pulidos, ¿verdad?, como el diamante, para dar la forma que Dios quiere que nosotros tengamos. Y qué hermoso, ¿no? Porque yo siempre he dicho, porque mi esposa a veces, desde hace mucho tiempo hasta ahora, me dice, oye, hijo, es que siempre estás en prueba, siempre es una tras otra, entras a una y luego llegas a otro. Le dije, pues gloria a Dios, porque eso significa que viene un más grande y mayor peso de gloria, pero no porque venga un más grande y peso de gloria, me tengo que creer, como decía ahorita el pastor Darío, no, eso me ha enseñado a humillarme. Yo siempre he sabido que si yo me postro delante de la presencia de Dios, que si yo estoy quebrantado, que si el Señor me quebranta, sé que me sigue rompiendo porque me gusta que me rompa. A mí en lo particular me gusta que me rompa, me gusta que me quiebre, aunque ande llorando ahí con la pastora Grisel, con el pastor Darío, con el pastor José Carlos. Sí me gusta que me rompa. ¿Sabe por qué? Porque siento que he conocido una versión de mí que no conocía. Y siento que la gente cuando me dice, ay, pastor, es que sentí muy bonito. Ahora en el taller de guerra espiritual que tenemos los lunes, la gente está fascinada. Y yo siento que ahí me he roto y que el Señor ahí me ha ayudado a tener inclusive esa autoridad preciosa que nos da a través de la prueba. Y yo siento que esta unción, que el Espíritu no te rompe, el Espíritu te prepara. Y eso tenemos que entender, que te forma, que te impulsa, que te ensancha, que te fortalece, que te purifica de alguna otra manera para derramar a ti una unción que no se quiebre, que no se contamine y que no la pierdas. Porque qué chiste tendría entonces pasar todas estas pruebas para que al final del día tú pierdas lo que ya ganaste. Entonces yo creo que la preparación es dura y se vuelve más dura conforme el tiempo, porque la prueba te vacía, pero el espíritu te llena. Y cuando mezclas la prueba que te vacía con el espíritu que te llena, nace la unción verdadera. Yo siento que de ahí nace la unción verdadera. Cuando la prueba te vacía por completo, dejas de ser tú, cuando mueres todo lo que hay en ti. Yo de verdad que cuando yo he muerto a mí, yo de verdad yo digo, híjole, gloria a tu nombre, porque yo me siento diferente, sí me siento distinto, camino diferente. Entonces, cuando la prueba me ha vaciado y siento al Espíritu Santo, que apenas digo Espíritu Santo y lo siento en mi vida, lo siento en mi cuerpo, se manifiesta con el pelómetro, ¿no? Entonces, yo entendí que cuando la prueba te vacía y el Espíritu te llena, esa mezcla es lo que nace la unción verdadera. Porque la prueba no viene para destruirnos, amados, los que nos están viendo, sino para destilar aceite dentro de ti, ¿verdad, pastor y profeta Grisel Kiao? Ya, porque ya quiere hablar, ya sé, pero tengo que darle poquito a cada uno, porque si no te agarras y ya no te sueltas. Qué bárbaro. Yo no estoy Tremenda la diciendo pastora. nada. Pero tienes cara de que Válgame. estoy a punto de que me diga algo en la boca. El Señor me mostraba. Adelante, pastora. Mientras hablaba cada uno de ustedes, el Señor me mostraba a mí, que me va a ungir. Muchas cosas mostraba el Señor de parte de los procesos. El proceso nos lleva al agradecimiento, nos lleva a morir y nos lleva al propósito de Dios. Bendito sea el proceso que nos acercó a Dios y nos hizo clamar más a Él. Bendito ese proceso que nos lleva. Y me dice el Señor,
Rimas en Malkut Delebre, Mashida Estopa, Rember Kishe de Ay, Rebu Señor. Kise de Rember Keshi de Rende Kember Kisa Darakashi de Ramboroshe. Kusara Masheva, Mashiva Rimando en Kiambara Kishe de Escopos, Reber Kita Shi de Reburo Kisa Darakia Barakember Kishe de Rekia Ambala Kita Nipakata, Rabakia, Baki Shodorokia Moko de Rekis Makia Darakia Darabaraka. Porque el Señor es maravilloso y ama a su pueblo. Porque Él ama a sus hijos. Y porque Él nos pule con ese oro, como ese oro fino, como esos diamantes, golpeando con diamante para pulirlo, llegar y ser esa estrella brillante, esa estrella a la perpetuidad. Mashidere bereki sedere shibarakiam barakishandarakiam barakisede berekem. Porque Dios quiere un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, para que su gloria sea derramada con gran poder y con gran unción, con gran placer en cada uno de nosotros. Mikia shaderekian barakia rekia barekesi kandaraki kembere. Mayasidara shodoro teresi makia barakiada rakanda rakian barakim. Pasados por ese fuego, por ese desierto, donde en ese fuego se quema toda esa iniquidad, se quema toda esa flagidez, se quema cada parte de que no nos pertenece para ser llenos y purificados. En ese proceso de ese fuego, cuando pasamos en ese fuego que nos quema, que nos penetra hasta los huesos, nos da esa autoridad para poder decirle al alcohólico: Cristo me sacó, y así como me enseñó a mí sacarte a ti, Cristo me sanó, como me puso riñones nuevos, como me puso una vida nueva, como me puso páncreas nuevo, como me puso una vida nueva, así lo va a poner Cristo en tu vida, porque Él es el dador de la vida, Él es el dador de lo más impresionante que nos da, que nos regala la vida eterna. Nos regala esa misericordia y esa gracia a cada uno de nosotros, pero al que pone y dispone su corazón para ser lleno de esa unción fresca, para ser llena de ese vino nuevo, para ser llenos y conectados a esa vida eterna que Él nos da, para que nosotros podamos estar firmes y fuertes en su palabra, que cada vez que comamos su palabra, por cada vez que leamos su palabra, se quede penetrada en los huesos de cada uno de nosotros y podamos ser ese reflejo transparente, no en religión, sino en espíritu y en verdad, en esa parte de ese estilo de vida. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos en este mundo. Así nos lo dice su palabra. Nosotros somos carne, pero nuestra carne se mengua al 1% y el 99% de Amén. nuestro espíritu se alinea al espíritu del Espíritu Santo. Porque solo Él nos perfecciona a cada uno de nosotros, Él perfecciona a cada parte de nosotros, porque Él derrama gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia, y nos unge con ese aceite, así como en las barbas de Aarón, que desde su cabeza hasta las barbas de él se penetraba la unción, esa unción fresca, conectada a ese manantial de agua viva, conectada a esa fuente que brota de su Santo Espíritu, que brota esa unción, que nos penetra, nos llena y nos imparte todo ese amor que nos da para bendecir su obra cada día y ayudar a los unos a los otros y ser esa luz perpetua, ser esa sal de esta tierra y poner su nombre cada día más en alto de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora sí le cedo la palabra al pastor Darío. Ya me dejó sin nada. ¡Ay, Padre! No se crea. Yo nomás, Amados, una disculpa. El pastor José Carlos me dijo que tenía que salir por una situación personal que se suscitó de repente. Pide disculpas, pero que los despidiera de ustedes. Amén. bueno, pues nomás voy Adelante, a decir pastor tres Darío. palabras. Nada más voy a decir 3 palabras. No, nada más quería hacer mención que el proceso
para mí tiene tres cosas muy importantes, que es inevitable, es necesario y es imprescindible. Esas tres cosas tiene el proceso en cada vida, y lo importante, como bien ya lo hemos estado mencionando, de cada proceso es que aprendemos de ello. No solo, no solo crecemos espiritualmente, sino también en conocimiento. El proceso nos lleva al conocimiento y como bien lo mencionaba el pastor Antonio, tanta la sabiduría del Espíritu Santo nos da a través de los procesos que podemos compartir el testimonio vivo de cada uno de nosotros para llevar al convencimiento a la persona y acercarse a los pies de Cristo. Creo que todo plenamente Jesucristo, compartir a través de parábolas, a través de predicaciones, el Dios llamaba la atención de la gente por medio de su testimonio, de las cosas que él hacía, pero todo eso lo lograba por medio del Espíritu Santo. Sabemos que las cosas fáciles no duran, sabemos que las cosas fáciles no se valoran, sabemos que las cosas fáciles no se agradecen. Entonces, no vamos más allá. ¿Qué le pasó a Jacob? Se le hizo fácil robarle la primogenitura a su hermano, se le hizo fácil robarle la bendición a su padre. ¿Y qué pasó al final? Se le hizo tan fácil, pero cuando entra en el proceso, cuando llega al final de su proceso, como cuando pelea con el ángel, le queda una marca definitiva en su vida. Le queda algo definitivo en su vida que no solo le transformó su carácter, su naturaleza, sino hasta le cambió el nombre. Así como también lo hizo con Saulo, como la transformación pues, de y cómo a través de su ministerio mucha gente fue alcanzada, mucha gente fue renovada, mucha gente fue transformada. Y así mismo, y no vamos a poner otro ejemplo más grande que el Señor Jesús. Creo que, como bien lo dijo el pastor Antonio, ya no es para todos, porque es un ministerio, un solo, a lo mejor destacado en un sinfín de ramas, pero es un solo ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Es predicar la palabra del Señor, hacer conocer que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida eterna, para darle muerte a nuestra naturaleza. Entonces, el ministerio sabemos cuál es, sabemos para qué fuimos llamados, sabemos cuál es el propósito de cada uno de nosotros, pero muchas veces queremos seguirnos estancando, queremos seguirnos, o sea, somos conformistas, porque ya con el aceite que ya tenemos creemos que es más que suficiente, y no es así. Casa es para forjarnos, es para formarnos, pero de casa tenemos que salir a predicar la palabra del Señor, y no lo vamos a poder hacer si todavía no es preparados, si nuestra vasija no está realmente llena de ese aceite que es solo el Espíritu, por medio del Espíritu Santo y su palabra puede ser dado a cada corazón. Entonces, para mí, como le vuelvo a repetir, es necesario el proceso, es inevitable. Sabemos muy bien que un trozo de madera tiene que ser procesado para convertirse en mueble. Sabemos que un pedazo de tela tiene que ser procesado para convertirse en un traje o en un vestido. Sabemos que un lienzo necesita ser procesado para convertirse en pintura. Asimismo es nuestra vida. De lo malo, de lo cochino, de lo puerco, tiene que salir algo bonito, tiene que salir algo que florezca, algo que la gente pueda ver que hay diferencia en nuestra vida de ese viejo hombre. Amén. Entonces, yo creo que nos estamos acercando un poquito al final del programa, pero yo me gustaría que viéramos 4 puntos, yo creo que de este proceso, ¿no? Hablamos de que la prueba, la tribulación es un camino que nos lleva al crecimiento, a la transformación y al refinamiento guiado por Dios. Y creo con todo mi corazón que cuáles son los aspectos clave del proceso de Dios. Primero yo pondría, por ejemplo, el propósito, que es la transformación y el dar fruto. Y pienso que el proceso tiene un fin determinado, hacer que seamos fruto agradable a Dios. Y el objetivo obviamente es el crecimiento espiritual, la perfección para el creyente, preparándola para el propósito de Dios en su vida. Segundo, yo creo que uno de los segundos elementos sería desafíos y pruebas.
que es lo que nosotros podemos hablar como lo que implica dificultades, retos y pruebas que se asemejan a un fuego y a un desierto, donde es moldeado el carácter y nos enseñan humildad y dependencia de Dios. El tercero, creo yo, que es la actitud. ¿Qué actitud necesitamos tener? Perseverancia y confianza. No desanimarnos nunca, como dice la Escritura, con paciencia soportar la prueba sabiendo que el tiempo es de Dios y confianza totalmente en los planes que tiene el Dios. Si recordamos Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y por último, creo que dentro del propósito de las pruebas y las tribulaciones, tenemos una promesa de Dios, y creo que es la más importante y la más hermosa de todas, su compañía y su fidelidad para con nosotros. Dios, iniciando el proceso, es fiel para no permitir que seamos probados más allá de lo que podemos soportar, como dice 1 Corintios 10:13. Y una de las mayores consolaciones que tenemos por parte de Dios, el que está con nosotros en medio de la tormenta. El relato de Cedrac, Mesach y Abed-Nego en el horno de fuego es un ejemplo poderoso de esta compañía, donde vimos que Nabucodonosor vio y dijo, ¿quién es ese tercero que se encuentra ahí con ellos? ¿Quién es ese hombre que parece hijo de los dioses? El mismo Señor Jesucristo estaba bendiciendo y estaba soportando a estos hombres que lo único que hicieron, a pesar de todo, dijeron, Dios nos salve o no nos salve, no vamos a adorar, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ellos estaban forjados en una actitud espiritual de obediencia a Dios sin importar el resultado. Y tenemos que entender que las pruebas pueden inclusive podemos llegar a veces hasta perder la vida por causa de Cristo. Y yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes, esos 4 aspectos de los que yo creo en lo más profundo de mi corazón, que es lo que experimentaros para ser forjado por Dios. Creo que no es un eliminador, no, la prueba y la tribulación no es un eliminador de defectos, sino un forjador de propósitos, donde vamos a obtener, yo creo, un cada vez más grande y mayor peso de gloria. La palabra del Señor en el libro de 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Eso es lo que nos dice el Señor. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto por parte del Dios Todopoderoso. Así que lo que hoy te rompe, mañana te unge. Y la prueba que te humilla es el Espíritu que te llena. ¿Qué puede decirnos, Pastor Antonio, para antes de concluir esta transmisión, que ha sido de gran edificación su participación? Ha sido una bendición lo que nos ha dado a conocer por parte del Espíritu Santo. Así es que si tiene alguna palabra, adelante. Sí, bueno, de antemano, pues yo creo que yo aprendo mucho más de ustedes que de lo que comparto. Eres una bendición. Pero solo quisiera decir 2 cosas muy concretas. La primera, dice ahorita que habla acerca de la actitud. En ciertas conferencias que doy, hay una parte donde hablo acerca de la actitud y lo voy a resumir muy poquito. La actitud su etimología proviene de 2 palabras, y esta es actor y actuar. Entonces de ahí proviene la palabra actitud. Y siempre les pongo como ejemplo que ¿quiénes son los que siempre ganan los premios en una película? El mejor actor. Y el mejor actor tiene un guión. Y bueno, más bien, hay un guión y dicen, ¿a quién le vamos a dar este guión? Al que mejor lo sepa actuar. Entonces, en la psicología, nosotros le llamamos que hay un proceso de transformación cuando hay un proceso de repetición. Cuando nuestra mente pasa por todo un proceso de vida, se va programando y vamos programando en nuestra mente nuestro lenguaje, nuestro modo de vida, nuestro modo financiero, todo lo vamos programando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero tomar una decisión en mi vida, siempre voy a ir a mi parte subconsciente y de ahí es donde viene una respuesta. Mi parte subconsciente es un archivero donde guarda toda la información de mi vida. Entonces, si yo me pregunto un ejemplo, ¿puedo ser espiritual? Mi mente va a ir rápidamente a mis archivos y va a decir, a ver, vamos a ver si eres espiritual. No, pues aquí no hay ningún archivo de que tú eres espiritual. Entonces, por lo cual, no lo puede ser.
Y es ahí donde vienen todas mis creencias de que yo no puedo acercarme a Dios, o que fui malo, o que nunca me acerqué. Entonces, ¿qué dice Romanos 12, 1, 2? Renovados en nuestro entendimiento, para que así, parafraseado, pues pueda conocer lo verdadero que Dios tiene para mi vida. Entonces, ¿cómo vamos renovando? A través de la actitud. ¿Cuál es mi guión? Mi guión que yo tengo que seguir todos los días y que tengo que repetirme. Aquí está. Este es mi guión. Entonces, mientras yo más vaya repitiendo mi guión, mi palabra, mientras vaya estudiando mi palabra, más voy a ir reprogramando mi mente. Entonces, el Espíritu Santo va a quitar, como dice ahorita el pastor Darío, va a quitar la vieja naturaleza y a través de la palabra una nueva naturaleza. Y entonces mi actitud, ¿cuál va a ser? Mi actitud es que yo soy un príncipe, porque la palabra dice que somos el Israel, y el Israel, ¿qué significa? Príncipe. Si yo soy un príncipe, y como yo soy de la nobleza, yo tengo que actuar como de la nobleza, pero no con arrogancia, sino como decía el pastor Darío, ¿cómo caminó mi rey? Con humildad. ¿Cómo caminó mi rey? Con obediencia. Entonces, eso uno. Y dos, ahorita que decía, con esto quiero cerrar, creo que el fin de todo, yo lo veo así como que es como papá diciendo desde el cielo, estoy a punto de regresar y yo quiero ver quién está en santidad, porque si hablamos de la palabra santidad es apartado, la palabra santo es apartado. Entonces, ¿quién está en santidad? Pero no lo veamos desde la parte de santidad de hice un pecado, ahí estoy haciendo un pecado. No, es quién está apartado para mí. ¿Y cómo saber quién está apartado para mí? Quien sigue su guión. ¿Sigues este guión todos los días? Sí, estás apartado. ¿Vas a tener problemas? ¿Vas a caer en pecado? Sí, posiblemente sí. ¿Pero estás siguiendo tu guión todos los días? Sí, eres apartado para mí. Y mientras tú te comportes como dice la palabra, entonces tienes cavidad en mi reino. Porque una persona que no esté conforme a la palabra no puede entrar en el reino. Y esa es mi aportación final. Amén. Muchas gracias, Pastora Grisel. Pues yo lo único que puedo decir, gracias, y qué hermoso, hermoso cada vez que el Señor nos da ese entendimiento, que nos da esa oportunidad de enderezar nuestros caminos si estamos un poquito chuecos. Nos da esa oportunidad de decir y resetearnos y resetear ese cassette y decir, aquí estás fallando, regresa al redil, regresa de nuevo, come mi palabra, empápate de mi palabra, llénate para poder estar en esa restitución y en estos nuevos caminos. Es todo lo que les puedo decir y decir gracias. Amén, gracias. Pastor Darío. Lo único que puedo decir es que no nos rehusemos a los procesos que el Señor tiene para nuestras vidas, porque cada cosa tiene su recompensa, cada cosa tiene su... Nosotros podemos seguir siendo de gran bendición para muchas personas. Sabemos que ahorita aquí estamos sentados hablando de la palabra del Señor, y sabemos también que cada uno hemos sido procesados de diferente manera, y ese conocimiento y esa espiritualidad que hoy tenemos en nuestras vidas se la estamos compartiendo a la gente que nos está escuchando, y sabemos que la gente que nos está escuchando también en su momento va a tener esa sabiduría y ese conocimiento para compartirle a otras personas. Entonces, esa es la importancia de mantener esas lámparas encendidas en cada proceso que nosotros vivimos. Dar a conocer al Señor Jesucristo realmente quién es, y realmente dar a conocer para qué fuimos llamados, para qué fuimos formados, para qué fuimos creados. Sabemos que desde el vientre de nuestra madre el Señor nos eligió, nos llamó. Y entonces el Señor es bueno con nosotros. Él nunca nos deja solos, por mucho que se nos acaben a veces las fuerzas y decimos, pero ¿por qué a mí otra vez? ¿Por qué me está pasando nuevamente esto? Tenemos que entender y comprender de que si somos agradecidos con el Señor va a meter su mano en cada proceso para sostenernos, y no estarnos quejando y no estarnos
más bien a muchas veces preferimos alejarnos del Señor para no estar viviendo en esos procesos. Y sabemos que es lo inadecuado que podemos hacer porque apartados del Señor no somos nada. Lo sabemos muy bien y la palabra del Señor dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si queremos vencer las pruebas, si queremos vencer la lucha, si queremos vencer la enfermedad, si queremos vencer problemas, tenemos que estar amarrados y agarrados de la mano del Señor. Así que los procesos fueron creados para los valientes, no para los cobardes. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos en la valentía del Señor por medio del Espíritu Santo, que es quien nos da la fuerza para vencer cualquier obstáculo. Y es lo que quiero dejar en cada corazón, que no se mantenga, que tengamos en la palabra del Señor, porque a veces las cosas no se dan en su tiempo y en su momento como nosotros queremos, sino es en el tiempo de Dios, es en el momento de Dios, cuando Él se manifiesta, porque es más glorioso cuando Él lo hace que cuando nosotros lo queremos hacer con nuestra propia fuerza. Amén. Amén. Listo, más. Sí, amén. Vea tu nombre, sí, me captan porque los veo a todos así como raros, sí. Bueno, yo creo que yo creo que tu desierto hoy es la puerta de unción. Y el Señor me recordaba una palabra hermosa que el Señor le dio a una de las 7 iglesias, a la iglesia de Mirna, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 en adelante, donde le dice a la iglesia que el que estuvo muerto y vivo dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo creo que es hermosa la palabra de Dios. Pastor Antonio, agradecidos con usted por la bendición de tenerlo en este programa. Espero que se haya sentido en casa, que se haya sentido bendecido el estar aquí con nosotros en este programa, Pastor Antonio. Ha sido una bendición. Gracias por sus aportaciones, gracias. Sabemos que es un hombre que es un ungido de Dios, sabemos que ha sido probado, como decíamos ahorita la iglesia, ¿verdad? Que dice la palabra, seamos fieles hasta la muerte, que seamos fieles hasta la muerte. Tal vez en estos procesos nos toque ser parte de esos que llegamos a morir por causa de Cristo, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Y iglesia, de verdad, si estás pasando prueba, tribulación, déjame decirte, tienes una gran compañía, tienes al Espíritu Santo, tienes a Jesucristo en tu corazón, y créeme que te lo puede decir un pequeño hombre de Dios que ha sido probado hasta lo sumo, que he pasado los momentos más duros de mi vida y que agradezco a Dios esos procesos porque me han hecho ser el hombre que soy ahora y no quisiera ser el hombre que era antes. Así es que quédate con eso. Queremos bendecir a nuestra hermana Eva Márquez, que dice poderoso mensaje, bendiciones pastores, también desde Argentina, otros hermanos pastores, Ovidia Campos, Diana Luébano, varias personas que estuvieron haciendo comentarios poderosos, comentarios muy lindos, muy hermosos, donde obviamente estaban hablando que fue un maravilloso programa, y que y de alguna otra manera, y donde están dando algunos testimonios, ¿verdad? De que el Señor los había procesado, pero que estaban bendecidos, y nos dicen que hermoso programa, que fue un programa de mucha bendición desde Chile, desde Argentina. Muchísimas gracias a todos. El pastor Aurián Sosa de TV Apóstoles, el director de TV Apóstoles en Brasil, también dice: abrazo para ustedes, gigantes de la fe. Reciban fuerte de todos nosotros, cristianos brasileiros. Entonces, es una bendición. Y gracias a todos aquellos, a Vicente también, que nos estuvo observando, a Víctor Vicente Vargas, a la hermana Tommy Lazos, que está ahorita
ahí con un padecimiento ahí en Estados Unidos, y todas las personas que nos hicieron el favor de vernos hoy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amados. ¿Qué les parece si nos vemos un minutito terminando este programa tras bambalinas para despedirnos como debe de ser? A mi hermana Belkis, muchas gracias por estar aquí aguantando todo este proceso, 1 hora y media que para mí se me fue muy rápido. Para mí, aunque éramos muchos y participamos todos, yo sé que queríamos decir muchas cosas, que hay muchas cosas todavía ahí, pero creo que se dijo lo más importante y creo que cada uno hizo una aportación preciosa por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así es que muchas gracias, bendecida noche y que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y no se le olvide que el domingo es día de iglesia. No se haga pato, no se haga para atrás, tiene que ir a congregarse. Amén. Bendiciones. Bendiciones.